Les damos la más cordial de las bienvenidas a todas las personas participantes del jurado ciudadano, a las pertenecientes al grupo de expertas, a las del grupo institucional y a las observadoras a la primera mesa de trabajo del diagnóstico del eje 2, Buen Gobierno, para la construcción de la política estatal anticorrupción del estado de Chihuahua. Asimismo, saludamos a quienes nos visualizan por medio de las redes sociales. Antes de comenzar, me voy a permitir recordarles las reglas de participación en las que vamos a estar debatiendo en la pecera. Número 1. La pecera o círculo es el gran espacio de debate y de exposición de ideas en torno a las preguntas generadoras, mientras que el círculo externo es para escuchar y pensar. 2. Todas las personas que nos encontramos en la plataforma Zoom podemos solicitar entrar al círculo de debate, a la pecera, a participar las veces que sea requerido. Sin embargo, no podemos tener más de 3 participaciones consecutivas. 3. Democracia del tiempo. Para que la mayor cantidad de personas presentes podamos participar, cada una de estas participaciones será de un máximo de 2 minutos. 4. Es importante pedir la palabra mediante la opción que viene en la aplicación, levantar la mano y esperar a que la persona moderadora nos dé la palabra. 5. Mientras no estemos participando dentro de la pecera, es importante mantener nuestra cámara y nuestro micrófono en silencio. 6. Es importante recordar que el uso del chat es de exclusividad para que el equipo técnico nos comparta la lista de espera de participaciones. 7. No utilizar este espacio para ningún tipo de promoción o reconocimiento político. Por tanto, no mencionar nombres de actores políticos o titulares de instituciones. Y 8, pero no menos importante, recordar conducirnos en todo momento con un lenguaje respetuoso a todas las personas participantes. Por otra parte, también es muy importante recordarles a todas las personas participantes sobre la importancia de incorporar el pensamiento crítico, la argumentación profunda y sólida en todas nuestras participaciones para lograr llegar a un buen resultado de diagnóstico del problema público. ¿Cuáles son estas habilidades del pensamiento crítico que buscaremos cultivar para que nuestro diálogo y debate sea enriquecido? Tenemos 6 cualidades principales. La claridad. Cuando un pensamiento es vago, poco claro, no podemos saber si es exacto o relevante, podemos pedir clarificar. Podríamos solicitar un ejemplo acerca de la idea que se está mencionando. Profundidad. Cuando un pensamiento es poco profundo, cuando se falla al no integrar la complejidad del tema, podemos preguntar, ¿eso toma en cuenta la complejidad del tema? Exactitud. Cuando un pensamiento puede ser claro pero inexacto, es importante revisar, ¿es eso realmente cierto? ¿Cómo podemos verificarlo? Amplitud. Cuando un pensamiento que consideramos solo un punto de vista, pero ignora todas o otras perspectivas, pierde amplitud. Es importante preguntarnos, ¿qué otros puntos de vista o perspectivas podrían estar faltando? Relevancia. Un pensamiento puede ser claro, exacto, pero irrelevante para el tema que nos ocupa. Es importante también preguntarnos, ¿cómo abona esto o cómo se relaciona con el tema que estamos debatiendo? Lógica. Cuando la combinación de pensamientos se refuerza mutuamente y hace sentido en conjunto, el pensamiento es lógico. En este sentido podemos cuestionarnos, ¿cómo es posible que al mismo tiempo sean A y B? ¿No existe una contradicción ahí? Estas habilidades invito a todas las personas participantes a tenerlas en consideración a la hora de debatir o exponer nuestras ideas.
Ahora sí, me voy a permitir entrar de lleno al tema que nos ocupa, buen gobierno. Entendemos como buen gobierno el que nos proporciona, nos garantiza servicios públicos con eficacia, con claridad, el que promueve la transparencia proactiva, una opinión pública responsable y que otorga las herramientas necesarias para que las personas puedan informarse. Crear todas las condiciones favorables para el crecimiento económico, es decir, generador del bien común. Favorece también el control ciudadano, maneja la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de los recursos públicos, es decir, sabe administrar para generar realmente el desarrollo de la sociedad. Favorece también la existencia de instituciones más democráticas, se promueve la equidad, la participación, el pluralismo, la responsabilidad y fortalece el Estado de Derecho. En esta mesa de trabajo, como estaremos abordando, vamos a tomar el sentido contrario. ¿Qué podría ser el mal gobierno? La ausencia de este buen gobierno. Principalmente pudiera caracterizarse quizás por falta de responsabilidad, falta de rendición de cuentas, falta de transparencia, la escasa capacidad de previsión de los actores políticos, de funcionarios y la ausencia de un Estado de Derecho. Por eso, vamos a poner como pregunta generadora de este debate, ¿cuál es o cuáles son las malas prácticas que hacia afuera o hacia adentro de los gobiernos se incentivan o permiten la gran corrupción en el estado de Chihuahua? A partir de aquí, les cedo el espacio de comunicación para que puedan vertir sus opiniones sobre cuál creen que es esta mala práctica, la gran que ustedes piensen que es la más mala práctica de todas, para poder identificarla y hacer el debate. Si gustan, por favor, levantar la mano quien quiera comenzar a darnos su opinión. Y aquí vamos a ir enlistando el orden de personas que vayan a comenzar con el diálogo. Vamos a comenzar dándole la palabra al funcionario 6. Muy buenas tardes, agradezco la oportunidad que nos brindan para poder compartir con ustedes estas reflexiones. Mi primera participación estaría abordando a lo mejor algo que es muy general, pero que de ahí conforme vayamos avanzando puedan irse desglosando, o sea, lo veo como el gran problema y el gran problema visto desde este enfoque de la pregunta, donde nos dicen como cuál es esta mala práctica que incentiva o permite la corrupción. Yo estaría visualizando una institucionalización de la corrupción. ¿A qué me refiero con este concepto? Es aquello que se vuelve prácticamente uso y costumbre, donde hay un esquema o un sistema que va permitiendo que estas malas prácticas se lleven a cabo y que convierten a toda esta institucionalización en un sistema que romperlo se vuelve un tanto complejo. Entonces, estaría dejando como este concepto de un gran problema, esta institucionalización de la corrupción que se va dando en algunos lugares. Gracias. Muchas gracias, funcionaria 6. En este sentido, la propuesta de relatoría, si la puede ver en pantalla sobre el punto que usted ha expresado, sería institucionalización de la corrupción. Así es. Igual también, gracias. Igual también poniendo sobre la mesa, ya también podemos darle espacio a otras personas para que profundicen justo en el tema que se nos ha referido, se nos ha puesto aquí ya en la mesa como punto 1, o inclusive también para que abordemos acerca de otra mala práctica que hayamos podido identificar. A continuación, le damos la palabra a la experta 7, por favor.
Hola, buenas tardes. Desde mi perspectiva, la mala práctica de los gobiernos que incentiva y permite la corrupción es la falta de compromiso del gobierno hacia con la transparencia. El hecho de que las instituciones de gobierno no lo sienten como una obligación el tener que transparentar sus procesos, sus contrataciones, incluso el personal que labora con ellos. Y esta falta de compromiso hacia con la transparencia es lo que ocasiona que exista corrupción y se permita, porque tenemos que ser conscientes que la corrupción se incrementa al grado de en la medida en que hay impunidad, ¿no? O sea, yo soy una persona corrupta porque no necesaria, hay pocas probabilidades de que me vayan a descubrir. Entonces, al el gobierno no estar comprometido con la transparencia, al no cumplir con sus obligaciones de transparencia, al ser la transparencia que actualmente se maneja en nuestro país, instrumentos que son complicados y que solo poca gente tiene acceso a los mecanismos y herramientas, pues esto ocasiona que se permita la corrupción, que el ciudadano no conozca a dónde puede acudir, dónde puede buscar la información. Entonces, yo lo dejaría como es una cuestión de transparencia, la falta de compromiso del gobierno hacia con la transparencia, lo que permite e incentiva la corrupción. Gracias, experta. En este momento estamos haciendo la propuesta de relatoría para ver si concentra los puntos esenciales de la idea expresada, que es falta de compromiso con la transparencia y el derecho al acceso a la información pública. ¿Es correcto? De acuerdo, muchas gracias. Gracias. A continuación, solicitamos la voz del funcionario 7. Gracias. Viendo la pregunta detonadora, a mí me quedaba un poco la duda respecto de la mala práctica. O sea, tratar de hablar de una sola mala práctica, sí entiendo, lo entiendo como un ejercicio interesante. Sin embargo, pues nos encontramos ante un problema muy complejo, como todos sabemos. Y simplificarlo así a una causa así con mayúsculas, me parece arriesgado. Sin embargo, sí considero que hay causas o prácticas que de una u otra manera influyen en la corrupción. Si me preguntan a mí, me parece que una de esas prácticas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo es la verticalidad con la que se han construido las relaciones entre sociedad y gobierno. ¿A qué me refiero? A esa visión que perduró durante mucho tiempo en la que existía un gobernante y un gobernado. Y esto nos ha perjudicado de muchas maneras, pero a mi entender hay dos cuestiones en las que ha influido. Por una parte, durante muchas décadas no existió la intención de, no se existió la intención de conocer, y ya no digamos los intereses o expectativas de la sociedad, sino las problemáticas, es decir, cuál es la opinión de las personas respecto de los propios problemas que viven en el día a día. Y esto, por supuesto, me lleva al segundo punto, que es que genera un esquema de desconfianza, y en un esquema de desconfianza se reducen los espacios y los intereses de la sociedad por participar en la toma de decisiones públicas. Me parece que con estos dos temas son los que influyen en que la corrupción sea una problemática que difícilmente se erradica. Gracias, funcionario. Para retomar el punto en la relatoría, no sé si aprueba que podamos resumirlo en desconfianza en las instituciones públicas. También agregaría el otro tema que tiene que ver con la forma en la que se han establecido relaciones, digamos, asimétricas entre sociedad y gobierno, o verticales. De acuerdo, muy bien. Incorporamos la propuesta en la relatoría. Gracias. Adicionalmente, tenemos la opinión del experto 2.
Creo que soy yo, sí, soy yo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Pues en parte coincidiendo con las expresiones que se presentaron anterior a mí, coincido totalmente con el tema de falta de transparencia. En el tema, digo, ahondando un poquito en ese tema, el tema de transparencia, cómo desde las instituciones, en este caso desde los gobiernos, mi experiencia tiene que ver con gobiernos locales, gobiernos municipales, pero en mi experiencia es muy común ver en los gobiernos locales, en estos sujetos obligados en la representación de los ayuntamientos o administraciones municipales, cómo se dilata la información. Yo presumo que debe estar bien identificado o bien conocido el tema hasta cierto punto, porque entiendo para el caso del Instituto de Transparencia, da pláticas, capacitaciones recurrentemente a los sujetos obligados, como serían los municipios, pero sin embargo vemos cómo desde las mismas unidades de transparencia, pues en lugar de fortalecer o agilizar la información, atender a los atributos que debe de cumplir la información pública, que sea ágil, que sea completa, que sea oportuna, que sea abierta, aún así las unidades de transparencia pues están evidentemente al servicio del poder en el gobierno, dilatando la información de quienes hacemos Contraloría Social, retrasando, y las mismas prácticas. Nosotros presentamos recursos casi cada semana y por motivos recurrentes y recurrentes. Entonces aquí también hay algo como un foco de atención para el Instituto. Gracias. Se ha terminado su tiempo. Muchas gracias por la participación. Como propuesta para la relatoría, entonces pudiéramos proponer como una falta de autonomía en las instituciones que atienden particularmente los órganos de transparencia, de control. Sí, sí. De acuerdo, gracias. A continuación tenemos la opinión del experto 1. Hola, gracias. Buenas tardes. Yo creo que sumando a cuál es la mala práctica de los gobiernos que incentiva o permite la corrupción, yo creo que pudiera ser también una falta de regulación adecuada o leyes muy pobres, por así decirlo. Y voy a ser muy específico. En el caso de mi experiencia, uno de los procesos que frecuentemente está muy vulnerable a las malas prácticas y a actos de corrupción son las contrataciones públicas, los cuales sabemos que son pues, los procesos por los cuales el gobierno y las instancias públicas adquieren bienes, hacen arrendamientos, contratan servicios, contratan obra pública, y en estos procesos es donde se manejan grandes cantidades de dinero, pero también entran terceras personas, es decir, los proveedores de gobierno, ¿no? Entonces, sabemos que hay grandes casos de corrupción por las cuales el principal instrumento por donde se desvía dinero público es a través de las contrataciones públicas, justo por una falta de regulación adecuada, ¿no? Digamos, interpretación ambigua de las leyes, leyes que no están muy claras, inclusive algunas lagunas que pudieran existir en las mismas leyes que permiten a los gobiernos y a los mismos proveedores poder darle la vuelta a estos mecanismos de control en las contrataciones públicas para poder atender a fines e intereses personales, ya sean de mismas personas dentro del gobierno como de particulares en empresas privadas. Gracias. En este caso, pudiéramos considerar que la propuesta de relatoría pudiera ser la falta de una mejora regulatoria adecuada o inclusive también la posibilidad de que la regulación existente permita o facilite que al tener lagunas, pues facilite los actos o hechos de corrupción. Sí, totalmente de acuerdo.
Gracias. A continuación, ¿podemos escuchar al jurado 7, por favor? Hola, jurado 7, ¿nos escuchas? Bueno, quizá podamos apoyarle, quizá tiene algún problema de sonido. Vamos a continuar por el momento con el funcionario 10, por favor. Buenas tardes. Nada más si me puede habilitar el video. Me dice aquí el sistema que me ha impedido iniciar video. Listo. Muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo creo que va muy relacionado también a lo que se comentó ahorita hace un momento. Yo creo que una mala práctica que nos puede incentivar o que abona mucho a la corrupción, pues es la falta de sistemas de control administrativo, como manuales internos, lineamientos, manuales de procedimientos, los mismos manuales de organización, donde se establezcan y delimiten las funciones de los servidores públicos. Toda vez que ante la ausencia de estos manuales, pues nos puede generar mucha discrecionalidad en la toma de decisiones respecto de los trámites o servicios que se pueden estar brindando. Y en consecuencia, pues creemos nosotros que puede ser un elemento que incentiva o abona negativamente a la corrupción. Entonces, la falta de sistemas de control administrativo, medularmente. Al contrario, Censo, si contamos con esos sistemas de control administrativo, con esos manuales, con esos lineamientos, con esas regulaciones internas que nos establezcan los plazos de los trámites, los costos, plazos de atención, requisitos, etc., etc., eso nos puede evitar actos o temas de corrupción. Entonces, en ese sentido es nuestro comentario. Gracias, funcionario. Gracias. En este caso, la propuesta de manera sintetizada sería la falta de un sistema de control Administrativo. Sí, administrativo. Sí. Gracias. Muchas gracias. De manera eficiente y clara. Es correcto. Gracias. A continuación, regresamos con el jurado 7. A ver si de casualidad ya nos puede escuchar. ¿Tiene la mano levantada? Ahora sí me escuchan, disculpe. Sí, sí la escuchamos. Adelante. Perdón. No, pues yo, o sea, mi opinión era más o menos lo que dijo el experto. Uno, yo estaba pensando en una falta de regulación, una regularización mejor dentro de los gobiernos, donde no permita que se escape tanto dinero, tanto con las empresas, porque las mayores prácticas de corrupción se conocen de esa manera, de dinero que sale de gobiernos, empresas privadas que son de los mismos gobiernos. Entonces debe haber una regularización donde no exista ese enlace entre empresa y gobierno. De acuerdo, la propuesta de relatoría considera que tiene un factor distintivo a las que ya están en lista. Sí, ya están en lista, correcto. Muy bien, gracias por profundizar. Adicionalmente, pasamos con la opinión del experto 8, por favor. Bien, muy bien, espero me escuchen porque tengo problemas de conectividad. Yo difiero un poco al respecto de la carencia de marcos regulatorios sobre transparencia y acceso a la información pública. Lo que nosotros hemos encontrado en las investigaciones es que se cuenta con un sólido marco regulatorio sobre la materia. A nosotros nos parece que el problema más importante que enfrenta ahorita la transparencia y la rendición de cuentas y el acceso a la información es la calidad de la misma.
los responsables o los entes obligados a responder sobre transparencia y rendición de cuentas no generan la suficiente calidad para que haya un conocimiento total sobre lo que se pregunta. Luego, es muy cotidiano, es parte de la cotidianidad de esta lógica gobierno-sociedad, que se omitan datos, que se maquillen cifras o que se simulen resultados. Esto a nosotros nos parece que forma parte de uno de los pendientes más fuertes en el estado de Chihuahua relativo a la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. De aquí se derivan otros problemas, por ejemplo, como los supuestos o la percepción muy fuerte de la ciudadanía en general sobre actos de corrupción. Si bien algunos son actos de corrupción, algunos otros responden más bien a la falta de calidad de las respuestas sobre transparencia. Gracias. Gracias, experto. ¿Pudiéramos resumir su participación en la falta de calidad en la información que es transparentada? Es correcto. Gracias. ¿Podemos escuchar, por favor, a la experta 5? Okay, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, muchas gracias, ya está listo. Mi participación quisiera enfocarla al tema del servicio civil de carrera. Creo que es un tema fundamental verificar y dar seguimiento al ingreso, la permanencia, la promoción y la selección de las personas servidoras públicas que integran cada uno de los entes públicos, porque a partir de ahí construimos la capacitación de un servicio profesional, por un lado, pero por otro lado también incorporamos servidores públicos que no tengan lealtades a ningún interés político. Entonces, bueno, yo dejaría de entrada ese tema de la institucionalización del servicio profesional de carrera en el Estado. Muchas gracias. Adicionalmente, ¿podemos escuchar, por favor, al funcionario 1? Funcionario 1, ¿no le escuchamos? ¿Tiene su micrófono apagado? Listo. Pues secundando y buenas tardes primeramente, secundando lo que acaba de señalar la experta número 5, en efecto mi participación va en ese sentido, en señalar no atendiendo a la pregunta como una mala práctica desde gobierno, sino mejor dicho, una mejor práctica para hablar de un buen gobierno, es institucionalizar un servicio profesional de carrera o en su caso fortalecer lo que exista como servicio profesional de carrera para una selección, ingreso y permanencia. Esa sería mi participación. Gracias. Abona o profundiza en lo ya comentado anteriormente. ¿Podemos continuar, por favor? Gracias. ¿Podemos continuar con el funcionario 3? Buenas tardes. Mi participación va muy encaminada a los dos participantes que antecedieron, apostándole un poco a la profesionalización de todos nuestros servidores públicos. Creo que abonaría mucho y también generaría un sentido de pertenencia, lo cual inhibiría este tipo de prácticas. Pero bueno, también alguna otra idea que se me viene ahí poquito a la mente es el tema de la discrecionalidad en las actuaciones de los servidores públicos. Esa sería mi presentación.
Gracias por su participación. Les recordamos también que pueden ahondar o profundizar un poco más acerca de cuál es la mala práctica de los gobiernos que incentiva o permite la corrupción. Recordemos también que estamos en el eje de buen gobierno. En este caso, el problema público a identificar está relacionado con el mal gobierno. A continuación, escuchemos por favor a experto 1. Sí, gracias. Sumando también a lo que compartió el experto 8 acerca de la falta de calidad en la información pública de transparencia, le doy toda la razón y también me gustaría añadir la falta de transparencia proactiva, porque si bien un gobierno puede ser 100% transparente, cumplir con sus obligaciones de transparencia de forma adecuada, con la calidad adecuada, si esta información no se transforma en transparencia proactiva, en donde la información en realidad sea útil y enfocada a la ciudadanía y a la sociedad, lo que ellos demandan y lo que necesitan saber, pero sobre todo también en los medios por lo que la ciudadanía tiene acceso a esa información. Porque pudiéramos poner como ejemplo aquí en Chihuahua, ¿no? Donde la información se publica por medios digitales, en internet, en donde tal vez yo tengo acceso a internet y puedo consultar la información, pero tal vez en algún municipio de la sierra en donde no tienen acceso la gran mayoría de las personas a estas tecnologías, las entidades públicas deberían de ser proactivos y de publicar la información de la manera en la que la gente en realidad pudiera tener acceso a ella y que en realidad sean datos útiles para ellos para poder hacer una buena participación ciudadana, pero sobre todo hacer contraloría y estar al pendiente y revisando qué es lo que gasta el gobierno, por ejemplo, o cualquier otro dato de información de transparencia. Gracias. Gracias. Hemos hablado sobre transparencia proactiva. Igual y también podemos invitar también a las personas juradas ciudadanas que nos están escuchando, si tienen alguna duda de qué es transparencia proactiva, cómo forma parte dentro de un buen gobierno, cómo podemos identificar inclusive que no se está utilizando de la manera adecuada. Agradecemos que voluntariamente quienes decidan participar. A continuación, escuchemos por favor a la experta 7. Hola, yo retomo algunas de las cuestiones que se han estado poniendo en la relatoría. Desde mi perspectiva, no considero que sea una falta de regulación lo que lleva o incentiva o permite que exista corrupción en los gobiernos. Si bien considero que México es un país que tiene muchas regulaciones, yo enfocaría y retomo algunas de las participaciones de los expertos y funcionarios. Esto es un tema más de transparencia, de el compromiso que debe tener el gobierno hacia con la publicación de la información. Como mencionaba ahorita el experto 1, información que sea entendible por todos, porque si nosotros ingresamos a la plataforma de transparencia y vemos los formatos de transparencia, son formatos de Excel sumamente complicados que no te dicen mucho. Y es ahí donde al que la información esté escondida y no sea información de calidad, como mencionó ahorita un experto, un funcionario público, nos dice que eso permite o incentiva la corrupción. No es una falta de regulación, no se trata de que entre más leyes tengamos, menos corruptos vamos a ser. Creo que el tema, pues ya nos dimos cuenta que no es así, ¿no? O sea, la mala práctica no es falta de leyes, sino son cuestiones que se han institucionalizado desde gobierno, como mencionó la primera persona, el hecho que los gobiernos no están acostumbrados a entregar la información, a entregar información de calidad. Yo lo dejaría en esos puntos, secundo las mociones de la gente que me antecedió, ¿no? Es cuestión de información de calidad y transparente, que esté la información. Muchísimas gracias. Escuchamos por favor al experto 3. Hola, sí, gracias. Para llevarlo a un tema mucho más macro, hay una académica que se llama Lina Mungiu Pipiri que ha estudiado este tema
y ella menciona que lo que genera principalmente la corrupción es un orden social particularista. Ella se refiere a esto, a aquel orden social donde el gobernante, en lugar de aplicar las leyes de manera universal, lo hace más bien buscando beneficiar a un particular, entiéndase a su persona, a su familia, a su clan, su partido político, sus compadres, etc. Pero lo que significa esto es que entonces el orden social está hecho para que desde el gobierno se beneficie a un grupo en específico y no digamos, a la generalidad. Lo que ella dice entonces que lo contrario a esto, o sea, la ausencia de corrupción será un orden universalista, en donde la ley se aplique, digamos, de manera universal y donde se busque tal cual el beneficio colectivo, por así decirlo. Y eso se puede ya llevar a los temas que aquí se han mencionado. Por un ejemplo, en un orden particularista, yo pongo en el gobierno a mis cuates. En un orden universalista, busco privilegiar el mérito y hay un servicio civil de carrera, un servicio profesional de carrera. En un estado particularista, yo le doy los contratos a mis cuates, a mi compadre, al que me da la mordida. En un orden universalista, se lo doy a quien da el mejor precio en la licitación. Y así se puede ir desdoblando ese tema a los distintos temas que aquí se han ido mencionando. Pero sí creo que aquí el eje principal es que estamos en una sociedad todavía que se busca privilegiar a mis cercanos en lugar de buscar cómo hacerle para tener este orden donde impere más bien un estado de ley que beneficie a la mayoría y a la colectividad. Gracias, experto. La propuesta para relatoría, en su caso, ¿creen que pudiera ser diversa alguna de las que ya tenemos redactadas? ¿Algún diversificador? Yo lo pondría como orden social particularista. Muy gentil. Si gustan, antes de continuar con las demás participaciones que tenemos en línea, me gustaría pedirle al equipo que nos apoye, el equipo técnico, para poder retomar desde el punto 1 y que pudiéramos recordar cuáles son los aspectos que ya se han mencionado para profundizar, o que el jurado ciudadano pueda hacer preguntas referente a los mismos. Recordemos que la pregunta generadora es: ¿cuál es la mala práctica de los gobiernos que incentiva o permite la corrupción en Chihuahua? Y las respuestas que ustedes nos han proporcionado son: institucionalización de la corrupción, falta de compromiso con la transparencia y el derecho al acceso a la información pública, la desconfianza en las instituciones públicas, la falta de autonomía en las instituciones de control y transparencia, la existencia de lagunas en las regulaciones, la falta de lineamientos claros, que todo ello facilita la corrupción, la falta de un sistema de control administrativo eficiente, claro, la falta también de calidad en la información pública, la falta también de institucionalización del servicio profesional de carrera, la discrecionalidad en el actuar de funcionarios y funcionarias públicas, y finalmente el orden social particularista. Ya con esto en mente, vamos a pasar la voz a la funcionaria 6, por favor. Hola, funcionaria 6. Tienes tu micrófono apagado. Ok, gracias. Ya está bien, ¿verdad? Okay. Bueno, mi intervención en esta ocasión, tratando de agregar algo, porque creo que todo lo que se ha estado comentando prácticamente es algo con lo que comparto las opiniones que han vertido hasta ahorita. Quisiera abordar en este momento como una mala práctica el ejercicio de la función pública que no se respalda en principios y valores éticos. Creo que esta parte es algo que es la raíz de alguien que ejerce la función pública y desde lo personal debe siempre tener el compromiso de que su actuar debe estar basado en estos principios y valores éticos, y que su actuación sea con la integridad que la sociedad requiere
buscando obviamente y está correlacionado con todo lo que se ha estado mencionando ahorita. Y es muy importante que junto con esto se refuercen o se implementen, en el caso de ausencias completas, estos mecanismos que vienen desde el nivel de la prevención, mecanismos para prevenir la corrupción, donde tengamos mecanismos muy fortalecidos para estar detectando aquellos riesgos éticos que puedan desencadenar en actos de corrupción. Gracias. Gracias, funcionaria. En ese sentido, la propuesta de redacción como una mala práctica del gobierno sería la falta de una ética pública y la falta de mecanismos de prevención de combate a la corrupción. A continuación, escuchemos por favor a la jurada 2. Muchas gracias, buenas tardes. Lo que me gustaría mencionar es que algo que promueve o, bueno, incentiva la corrupción es, yo diría que el nepotismo y pues la falta de justicia en nuestro país a nivel general, ya que tenemos personal en nuestros niveles de gobierno que no están interesados realmente a un punto necesario del bien común. Como se mencionó anteriormente, se ha hablado de solamente un bien privado, de solamente beneficiar a las personas cercanas a nosotros. Y otra, pues la cuestión que mencioné respecto a la impunidad, es que si estas personas a las que ya se ha demostrado que han incurrido en mala praxis, no reciben el castigo necesario en el momento en el que se les ha encontrado culpables de ciertas situaciones. Entonces, yo digo que lo que se requiere aquí para frenar la corrupción es que a las personas que se encuentren culpables se les sancione de la manera pues que se requiere y que a las personas que se les vea ligadas, en este caso como mencioné del nepotismo, las personas que están ligadas ya sea porque son familiares o sean amistades, se les pues se les mantenga con un ojo encima para saber si están ligados o si es solamente de la persona a la que se le ha encontrado incurriendo en este tipo de faltas. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Pudiéramos mencionarla, bueno, mencionamos dos aspectos importantes como el nepotismo y el identificar las redes que tejen la gran corrupción y la impunidad. Persona experta 5, ¿nos escuchas? Sí, es que por un momento no te escuchaba, pero bueno, espero que ya me escuchen ustedes también a mí. Yo quiero ahondar en dos cosas, justo en el servicio civil de carrera, el servicio profesional de carrera estatal, pero en todos los niveles, desde las alcaldías, los municipios, hasta el nivel estatal. Hacer una revisión precisamente de la legislación en la materia, de cómo está el ingreso, la permanencia, la promoción, la selección de las personas servidoras públicas en todos los niveles de gobierno del Estado, y entonces a partir de ahí proponer modificaciones de qué es lo que está mal, porque además hay que ver si existe ya una legislación en materia de servicio profesional de carrera, porque seguramente no la hay, y cómo se está llevando a cabo, y luego entonces hacer y proponer las modificaciones necesarias. Esta ley tendría que regular incompatibilidades, en casos de que no pueden ser elegibles las personas y también conflictos de interés, entre las cosas que habría que modificarse o proponerse para incorporar un servicio civil de carrera. Hasta ahí me quedo. Muchísimas gracias. Invitamos también a las personas juradas ciudadanas si hay algún punto en el que les gustaría clarificar, profundizar, saber exactamente a qué se refieren,
pues recordemos que este espacio es para ustedes y estamos muy contentas de poder escucharles. A continuación, pasamos la voz al experto 2. Gracias. Bueno, ahora lo que me gustaría comentar, siguiendo también un poquito los comentarios que salieron hace un momento, coincido, en su gran mayoría no es falta de leyes o de regulaciones o de normas, sino es una clara falta de autoridad. En el caso específico de mi experiencia, yendo a lo municipal, esto atiende más que una mala práctica, atiende más a un mal diseño de los municipios, mal diseño de lo que es las funciones, atribuciones, alcances del cabildo, del ayuntamiento, de las y los regidores. Entonces, hace falta contrapesos. En lo municipal, en el gobierno, en la administración municipal, no hay contrapesos. Es una autoridad, un grupo político que llega ahí por mayoría en una fórmula de planillas, lo que pase, lo que decida este grupo político en el poder termina arrasando y tomando decisiones conforme a sus intereses. Y lo vemos que son sus intereses porque no vemos que se atiendan los intereses, los rezagos, las necesidades históricas en los municipios. Entonces, esto sería yo más, repito, más que una mala práctica, un mal diseño de cómo llegan estas figuras tomadoras de decisiones a los gobiernos municipales particularmente. Gracias. Muchísimas gracias. Identificamos como la mala práctica, la falta de contrapesos reales en las administraciones municipales, como la captura del cabildo, las regidurías, etc. A continuación, escuchamos a la persona funcionaria 7. Sí, gracias. Yo nada más quiero ahondar un poco en el tema de la calidad de la información, porque me parece que es una causa, pero a la vez también es una consecuencia. Es decir, ¿por qué tenemos una mala calidad de la información pública, como se ha mencionado? Y creo que en gran parte tiene que ver con esta rotación que se hace del personal. Es decir, no hay una profesionalización, como se ha dicho, real, o un cuerpo, una red de gente especialista en el tema, de la cual pueda partir una institución pública para tener su información pública en orden y cumpliendo con los atributos que establece la ley, que por cierto es una de las mejores leyes reconocidas a nivel mundial. Estoy de acuerdo en que el tema no pasa por la cuestión legislativa, por lo menos en lo que tiene que ver con acceso a la información pública y transparencia. Y aunado a esto, me parece que hay otro tema que por aquí se ha platicado, y ahondando un poco, existen, o dicen los expertos, que existen 3 fases de la transparencia. La primera es la que inició con la ley federal y en el caso de Chihuahua con la ley local, que es la transparencia para saber. Después se trabajó en la transparencia para resolver. Y ahora el tema tiene que ver con transparencia proactiva o transparencia para resolver en colaboración. A lo que voy es que uno de los temas pendientes de las prácticas es que no hay esos espacios de colaboración para la toma de decisiones entre sociedad y gobierno. Gracias. La propuesta de relatoría es falta de espacios para la toma de decisiones con esas características de transparencia proactiva. Escuchamos a continuación a la persona experta 8, por favor. Tengo problemas con actividad, espero no ser repetitivo. Considero que definitivamente la corrupción es un delito. Luego entonces es un tema de procuración de justicia y como tal no está fuera de la lógica de la procuración de justicia en México. El que se corrompe o el que comete actos de corrupción es un delincuente que tiene altas probabilidades de que su delito quede impune, de que la justicia no lo alcance. ¿Por qué?
Pues porque al parecer el sistema de justicia, de procuración de justicia, está anquilosado. Esa es una. Dos. Desafortunadamente estamos viviendo el usufructo utilitario de la corrupción. Es decir, el juego perverso político de ganar, perder y administrar de acuerdo a intereses muy selectivos, el actuar en contra de la corrupción. Definitivamente esta práctica que emerge en México, que la catalogamos como emergente, ayuda muy poco e incluso se vuelve un obstáculo para erradicar y disminuir la corrupción, los actos de corrupción. Lo que estamos experimentando el día de hoy, repito, no ayuda, es un atraso el hecho de que se usufructe utilitariamente la corrupción, no abona nada a su solución y al contrario, ahonda más en la división sociedad-gobierno y en las suspicacias de que los responsables por disminuir y erradicar la corrupción pues no hacen gran cosa. Experto 8, ¿le parece adecuado si simplificamos su expresión en uso político del combate a la corrupción? Es correcto. Gracias. Ahora queremos escuchar al experto 9, perdón. Yo acabo de participar. Hola, yo soy el 9. Nada más que no sé por qué no se activa mi cámara. Bueno, el punto que yo quisiera reforzar es el número 6, que es la falta de controles administrativos. Y yo ahí agregaría el tema de sistemas de tecnología. En gobiernos locales, estatales y a veces en el federal también, por supuesto, se trabaja como si fuera esto 1980. Han habido avances, por supuesto, pero como mala práctica sería la cuestión que yo diría abona más a que se siga dando este mal servicio en temas de transparencia. Y bueno, por supuesto también coincido en que la falta de autonomía de los órganos internos, el servicio profesional de carrera que está limitado, el diseño institucional que no tiene contrapesos en el ámbito local y a veces en otros también. Muchísimas gracias. Queremos escuchar también a la persona experta 4. Bueno, buenas tardes a todos. Básicamente lo que quiero agregar es el aspecto de la falta de designación de los titulares de órganos internos de control. Dentro del sistema estatal anticorrupción y obviamente dentro del sistema nacional anticorrupción, es una de las piezas fundamentales para, en dado caso, erradicar este problema social. Para ello, yo he dividido en varias etapas, digamos, la observación que debemos de tener como ciudadanos, desde luego también el cumplimiento de las leyes por parte de los servidores públicos, y todo parte desde la convocatoria, con las reformas a la Constitución estatal y desde luego a lo que se dio la nueva legislación para el combate a la corrupción, se establecen los procedimientos de selección y designación y perfiles idóneos para los titulares de órganos internos de control. Desde luego se estableció una estructura bastante, digamos, objetiva en cuanto a que realizan investigación, realizan procedimientos o llevan a cabo la sustanciación de procedimientos de responsabilidad y finalmente emiten alguna sanción, siempre y cuando sean por faltas no graves, recordando que las faltas graves las resuelve el Tribunal de Justicia Administrativa. Y finalmente, para evitar el fenómeno de la impunidad, se vigila la ejecución de las sanciones administrativas en cualquiera de sus modalidades. Por ello, considero que es importante retomar el tema de la designación de los titulares de órganos internos de control, porque no solamente están dentro de la estructura del gobierno estatal,
obviamente es una pieza fundamental para los municipios y desde luego también para los órganos con autonomía constitucional. Entonces, por ello yo considero que es pertinente hablar sobre el tema y agregarlo como uno de los puntos sobre esta mesa. Muy gentil. La propuesta de relatoría sería la falta de designaciones idóneas para los órganos internos de control, así como la efectividad en las sanciones administrativas. ¿Me parece adecuado? Adecuado, muchas gracias. Gracias. A continuación, pasamos con la persona funcionaria 10, por favor. Sí, muchas gracias. De hecho, yo coincido mucho con el comentario que acaba de señalar aquí el experto 4. Ahí yo tengo una discrepancia en relación al punto 4 y al punto 9, que se señaló como una causa que incentiva o permite la corrupción en Chihuahua. El punto 4 dice, falta de autonomía. Perdón que interrumpa, pediría en este momento apoyo al equipo de relatoría para que nos muestren el punto 4 y el punto 9 al que hacemos referencia. Gracias. Gracias, ahí está. Punto 4 dice, falta de autonomía en las instituciones de control o ICES. Yo no creo que esa, como se señala ahí, falta de autonomía de los órganos internos de control, sea una causa que incentive o permita la corrupción en Chihuahua. Yo creo que los órganos internos de control son entes de fiscalización que están supeditados a una norma jurídica que eso no es otra sino que la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, no hay una relación causa-efecto para que se pueda determinar que estos órganos internos de control puedan ser incentivar o permitir la corrupción. Yo coincido más con el criterio que comenta aquí el compañero experto 4. No se puede señalar con el adjetivo mala práctica, sino al contrario. Lo que se tiene que hacer es fortalecer las instituciones, incluidos los órganos internos de control, en los órganos constitucionales autónomos, en los municipios, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el propio Congreso del Estado, para que abone en el combate y la prevención en la lucha contra la corrupción. Porque no perdamos de vista que los propios órganos internos de control no únicamente aplican sanciones, también establecen medidas preventivas y correctivas para mejorar la función pública. Y en el punto 9 también, donde se señala discrecionalidad en el actuar de los funcionarios públicos, yo creo que esa es una consecuencia más. Gracias, se ha terminado su tiempo, le agradecemos. Muchas gracias. Y también invitamos a que en otro momento, si quiere continuar, puede volver a levantar la mano para volver a ahondar sobre este aspecto. Y también si una persona jurada ciudadana le ha quedado duda de por qué estos dos aspectos están en duda, pueden solicitar clarificar algún punto o pedir más información. Les invitamos. A continuación escuchamos a la persona experta 2. Gracias. Bueno, aquí nomás para regresar un poquito al tema de transparencia. Tuvo problemas, la persona experta 2 se salió de la sesión, le admitimos en este momento. Si gustan, para aprovechar el tiempo, escuchemos a la persona experta 3, por favor. Sí, gracias. Ahora con temas más en lo particular, y más creo que más bien sería como que un mal diseño, está el hecho de que hoy en día la corrupción se sigue investigando como si fuera una cuestión hecha por una sola persona. Es decir, se sigue pensando que es solo una mala persona quien está haciendo esto, en lugar de estar revisando que es más bien un tema de una trama. Hay muchas personas que están involucradas en los actos de corrupción, y hoy en día los procesos de investigación siguen siendo a un solo funcionario casi siempre. No se está viendo que, por ejemplo, ya hoy en día la corrupción no es que llegue al alcalde y se lleve un bote de dinero, sino que más bien tiene que ver con cuestiones mucho más complejas, como lo puede ser, no sé, algo que involucre en una contratación pública el hecho de que se corrompió al funcionario que estaba a cargo de eso, pero a lo mejor uno de los participantes estaba coludido con el otro y a la vez había otro participante que era falso porque un notario creó esta empresa falsa y permitió que existiera. No estamos viendo que ya la corrupción, pues incluso como en temas internacionales como los Panama Papers, involucra a muchísimos sectores y muchísimas personas. Y en México y en Chihuahua se sigue investigando como si fuera una sola persona quien ideó y creó toda esta cosa.
tenemos entonces que actualizar tanto el marco normativo como también la manera en la que investigan los OICs para que se pueda saber entonces que tenemos que ver quiénes son todas las personas que participaron en esa red y que por lo tanto todos puedan caer con sanciones y no únicamente una cara visible para que no se quede en un tema político como ya comentaba anteriormente. Muchas gracias. En este sentido, la relatoría quedaría de la siguiente manera, como la mala práctica identificada sería la falta de una investigación de las redes de corrupción y la falta de un análisis de actos complejos de actos de corrupción, como lo es la colusión, así como la falta de un marco normativo adecuado que aborde temas de investigación. A continuación, gracias. A continuación, quiero preguntarle al jurado 7 si sigue siendo su deseo participar. Sí, voy a participar nomás brevemente. Gracias. Hemos estado en puntos anteriores, hablado de la regularización y la profesionalización. Entonces, ahí hubo 2, 3 personas que dicen que la regularización y que implique leyes, que no haya las leyes suficientes, no implica en la corrupción. Entonces yo les pregunto también, o sea, va de la mano la regularización y profesionalización. Entonces, ¿no creen que debería existir una norma o una ley que necesariamente, o sea, que para poder tener a un funcionario, alguien que se encargue de dar esta información, de dar las informaciones, todos los gastos y todo, debe haber una norma que ponga ahí a una persona realmente profesional que tenga sí, los estudios y que implique pues una profesionalización en el tema? Profesión. Muchísimas gracias, persona jurada. Si alguna de las personas expertas o funcionarias desea responder la interrogante de la persona jurada ciudadana, pueden levantar su mano, por favor, para ingresarlo a este debate. Y también pido la palabra de la persona experta 2, que se cortó su participación por motivos técnicos. Adelante, por favor. Gracias. Mi participación en esta ocasión tiene que ver nuevamente con el tema de transparencia, y aquí como mala práctica, diría yo, o identifico la falta de aprovechamiento de las tecnologías. No utilizar las tecnologías que permiten al público, a las personas, tener acceso a la información en tiempo real, tener acceso a la información en el momento y espacio donde se genera, en el momento y espacio donde se toman decisiones. Entonces, la información pública no solo son documentos. Entonces, ¿cómo vamos más allá y las autoridades pudieran cambiar esa práctica dando acceso a las personas a tener acceso directo y en tiempo real a la información que se genera en los espacios de toma de decisión? Máxima apertura, máxima participación y máxima apertura en los espacios de toma de decisión, particularmente en lo municipal. Muy gentil. A continuación queremos escuchar a la persona jurado 8. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, te escuchamos. Bueno, dando continuidad y amplitud a lo que es la falta de transparencia de la información, pues básicamente esto provoca opacidad en la información. Y esto lo vemos reflejado día a día en los medios de comunicación masiva, en la cual pues ellos se encargan de desvirtuar su vocación de asistir en la formación de opinión, ya que exponen mentiras o noticias no confirmadas y orientan pues estos esfuerzos en la creación de valores que pueden ser engañosos. Aquí es la pregunta para los expertos, ¿qué opinión tienen de esto? Excelente. ¿Alguna persona experta que desee responder a este interrogante? ¿Yo? Adelante, por favor. Bueno, tengo como para complementar o una idea en este sentido. Esa también pudiera ser y de hecho es una mala práctica que da pie a la gran corrupción. El tema de que los gobiernos tengan, digamos, en su nómina, por así decirlo, o en sus prácticas de contrataciones,
es muy común ver en los gobiernos la contratación de prácticamente todos los medios de comunicación en su municipio o en el estado. En mi experiencia, insisto, mi experiencia es municipal y por años, por administraciones, veo cómo la administración municipal da contratos por adjudicación directa a prácticamente todos los medios. Hay 2, 3 excepciones, claro, pero a los grandes medios de comunicación, a televisión, radio, prensa, los periódicos más de mayor circulación, están contratados por el gobierno municipal. Entonces, con esto se limita una libertad de prensa y pues esto es un gran riesgo de corrupción. Entonces, esta práctica de contratar de manera directa con altísimos montos a los medios de comunicación, sin duda es una práctica que tiene un riesgo grande de corrupción. Muchísimas gracias a la persona jurada ciudadana que puso este tema sobre la mesa y a la persona experta que le ha dado contestación. Antes de continuar con la opinión que tenemos en fila, me gustaría de nueva cuenta recapitular y pedirle apoyo al equipo técnico para de nueva cuenta centrarnos en los puntos que ya han sido informados e identificados como la gran mala práctica que incentiva o permite la corrupción en el Estado. Primero es institucionalización de la corrupción, la falta de compromiso en la transparencia y el derecho al acceso a la información pública, la desconfianza en las instituciones, la falta de autonomía en las instituciones de control o en organismos de transparencia, la falta de medidas preventivas y correctivas en los órganos internos de control, la existencia de lagunas en las regulaciones, la falta de lineamientos o que los lineamientos permitan la corrupción, la falta de un sistema de control administrativo eficiente y claro, la falta de calidad de la información pública, la falta de institucionalización del servicio profesional de carrera, la discrecionalidad en el actuar de las personas funcionarias públicas, el orden social particularista, la falta también de mecanismos de prevención de la corrupción, la falta de ética pública, el nepotismo, la falta de identificación en las redes, la impunidad, la falta de sanciones adecuadas, efectivas, la falta de legislación, adicionalmente la falta de contrapesos reales en las administraciones municipales como la captura de cabildos, regidurías, etc., las designaciones de funcionarias públicas en las administraciones municipales, la falta de espacios de toma de decisiones entre sociedad y gobierno, el uso político del combate a la corrupción, la falta de contrapesos reales, las designaciones no idóneas y cerradas de los organismos de control, la falta de efectividad en las sanciones administrativas, la falta de investigación de redes de corrupción, la falta de un análisis, la falta de investigación en actos complejos de corrupción como la colusión, la falta de profesionalización, de aprovechamiento de tecnologías para el acceso a la información pública en tiempo real, la falta de aplicación de principios de máxima apertura y la falta de libertad de prensa en la contratación de medios de comunicación por adjudicación directa, es decir, en administraciones municipales. Teniendo esto en mente, pasemos por favor la voz a la persona experta 5. Hola, persona experta 5, ¿nos escuchas? Creo que de momento no. Si gustan, continuamos con la persona experta 7, por favor. Perdón, ya está la persona experta 5 ahí. Sí, ya está por aquí. Muchas gracias. Yo quería abundar sobre el tema. Bueno, ya había comentado lo del servicio profesional de carrera. Quisiera poner otro punto sobre la mesa, la gestión por resultados. Para construir gobiernos efectivos, el buen gobierno precisamente tiene que ver... ¿Perdón? Bueno, ¿sí me escuchan? Perdón. Disculpen, decía que el buen gobierno precisamente tiene que ver, entre otras cosas, con la garantía del derecho a la buena administración pública. Esto es bienes y servicios que generan utilidad pública. Entonces,
el tema ahí es que, bueno, ya hay una metodología desarrollada por organismos nacionales, incluso internacionales, para la gestión por resultados. Tendremos también ahí que ver cómo está la legislación en la materia y los procesos, digamos, los procesos de gestión pública en todos los niveles de gobierno respecto a esa metodología de la gestión por resultados. Y también hacer un rápido comentario acerca de el combate a la corrupción. Uno de mis compañeros expertos estaba diciendo acerca del uso político de la corrupción. En efecto, lo vemos ahora digamos, desde distintos niveles de gobierno a nivel federal, la utilización del combate a la corrupción como medio de control político. De ahí la importancia de la institucionalización de estos, por ejemplo, de los sistemas locales anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción, pero también de que la ciudadanía tenga una participación e incidencia activa todo el tiempo. Muchas gracias. Ha concluido el tiempo. Una disculpa. Si gustas, puedes volver a levantar la mano para retomar la participación. La propuesta de relatoría quedaría de la siguiente manera. La falta de garantías del derecho a la buena administración pública, la falta o la simulación de enfoque en la gestión por resultados. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy bien. Sí, gracias. A ti. Adelante, escuchemos por favor a la persona experta 7. Hola, bueno, yo retomando la pregunta que hizo ahorita el jurado número 7 respecto de si la regulación es suficiente o no, creo que hay una línea y debemos de quedar claros. Sí hay regulación, el hecho de que nosotros pongamos más regulación no va a hacer que se desincentive o se permite la corrupción. Va en un enfoque más a la aplicación de la regulación. Ahorita tenemos suficiente regulación en materia de transparencia y no por eso significa que la información transparentada es adecuada o útil. Creo que el comentario y, bueno, al menos el mío va en ese sentido. No es que la regulación sea mala, sino que la regulación, simplemente por ser regulación, no nos soluciona el problema. Tiene que venir aparejada de una ejecución. Y ahí es donde paso a mi segundo punto, que ahorita lo mencionaron, que es el hecho de la politización de los temas corrupción. Creo que en Chihuahua específicamente dimos un gran paso este año al hacer una fiscalía anticorrupción autónoma, no solo en la letra, sino también en el presupuesto. Considero que eso nos puede ayudar, sin embargo tenemos mucho camino por hacer para que efectivamente la corrupción se vea como un fenómeno complejo, que no es solamente una acción de una sola persona, sino donde están involucradas tanto entes públicos como entes privados. La corrupción no solo es funcionarios públicos, también es personas privadas, empresas privadas, y creo que desde ese punto también tendríamos que abordar el tema. Ahorita estamos en tema de buen gobierno y hasta ahí dejo mi participación. Muchísimas gracias. Creo que has profundizado en un tema que has comentado anteriormente. Te lo agradecemos. La relatoría quedaría falta de ejecución, implementación en las regulaciones, la falta de un análisis y del abordaje de la corrupción empresarial. Y creo que también, salvo que me corrijas, hablábamos de cómo las regulaciones deben de tener una utilidad, es decir, que realmente generen más beneficios que costos a la sociedad. ¿Es correcto? Sí, correcto. Gracias. A continuación, escuchamos a la persona funcionaria 7. Gracias. Yo también tenía la intención, o tengo la intención de responder a la pregunta que hizo el jurado 7, porque aparte me pareció muy atinada. Su comentario me parece muy atinado en este sentido. Él dice que el tema de la regulación, pero específicamente en relación a las personas que ocupan o las unidades de transparencia o las personas que facilitan la información pública. En ese sentido,
y si bien estoy de acuerdo en que tenemos una de las mejores leyes a nivel mundial, creo que sí hay un camino que, digamos, sintetizándolo de manera muy, muy breve por el tiempo, empezamos con una ley federal de transparencia que ni siquiera contemplaba un órgano autónomo, por ejemplo, ¿no? Del 2001. En Chihuahua tenemos una ley del 2005 que no contemplaba, por ejemplo, una especialización en el tema como requisito para comisionados, llevándolo a este escenario. La ley de 2015, que es ley general, ya establece que preferentemente se busque personas con profesionalización, en el tema, con cierta experiencia en los temas de acceso a la información y de transparencia. A lo que voy es, hay un lugar común, un dicho muy, muy sonado, que es que las leyes son perfectibles, pero no solo son perfectibles, sino que van evolucionando con el tiempo. Y tal vez ya este camino que llevamos recorridos en el acceso a la información nos permitiría pensar en algo más. Pensar tal vez, y no lo digo que necesariamente sea a nivel de legislación, pero sí pensar en cómo se conforma un grupo, un cuerpo de profesionistas que estén especializados en la materia y que permitan mejorar la calidad de la información, que es a final de cuentas uno de los objetivos que deberíamos de tener. Gracias. Ha concluido el tiempo. Antes de continuar con las demás participaciones en fila, quiero adicionalmente de la pregunta generadora que ya tenemos, que es sumamente importante y que agradecemos sus valiosas participaciones, ¿cuál es la mala práctica de los gobiernos que incentiva o permite la corrupción en el estado de Chihuahua? Me gustaría incorporar al debate una nueva pregunta generadora más para que puedan vertir sus opiniones respecto a una o de otra y también para que las personas juradas ciudadanas en esta nueva pregunta pues nos inviten también o que nos ayuden a identificar en qué maneras específicas este tema del que hablamos sobre la problemática del mal gobierno afecta los derechos humanos de las personas que viven en el estado de Chihuahua. Teniendo esta nueva pregunta también en mente, que podemos relacionar con la anterior, damos la voz también ahora a la persona funcionaria 7. Gracias. Me parece que... Perdón, discúlpame. Okay, no te preocupes. Es la persona funcionaria 10. Muchas gracias, moderadora. Bueno, para precisar aquí uno de los puntos en lo que se señala el hecho de fortalecer las medidas de los órganos internos de control, yo creo que los órganos internos de control, actualmente las funciones que llevan a cabo a través de las medidas preventivas, es precisamente determinar las acciones de mejora que son necesarias para los organismos, tanto de la administración centralizada y descentralizada, que se implementen para mejorar la función pública. Y también los órganos internos de control están llevando a cabo aquí en Chihuahua el establecimiento no nada más de medidas preventivas, sino también de medidas correctivas, en las cuales en el caso de que se advierta alguna situación irregular, se generen las vistas a las áreas de investigaciones para que se apliquen las sanciones administrativas correspondientes. ¿A dónde nos lleva esto? Yo creo que esto nos lleva a un fortalecimiento de los órganos internos de control. Reiterar un poquito la postura que habíamos señalado anteriormente. No tanto es una causa o un origen que afecte, que permita o incentive la corrupción, sino principalmente hay que fortalecer en lo que la formalización de los órganos internos de control, que es tan necesaria su funcionamiento y fiscalización en todos los municipios de Chihuahua, así como en los órganos constitucionales autónomos. Entonces, en ese sentido, los órganos internos de control, yo creo los existentes que están actualmente en funciones, están llevando a través de las auditorías internas y revisiones de control, pues todo el establecimiento de todas estas acciones, medidas y medidas preventivas y correctivas, que sí abonan precisamente para el combate a la corrupción y para el fortalecimiento de los sistemas de control interno, que como ya se señaló ya anteriormente... Muchísimas gracias por su participación. Si nos permite,
añadimos un +1 al punto número 5, que es relacionado con el aspecto que nos mencionó. A continuación, queremos escuchar a la persona jurado número 7, por favor. Sí, ahorita preguntó, disculpe, que cómo afectaba a las personas en Chihuahua la corrupción, ¿no? Así es. Entonces, pues yo creo que es una pregunta muy lógica, pues la corrupción principalmente consiste en que el gobierno agarre el dinero del pueblo, el dinero que va dirigido hacia el pueblo, limitándonos así de recursos que nos pertenecen, por ejemplo, no sé, recursos en escuelas estatales, becas, y limitándonos así, limitándonos bastante de esos beneficios que deberían llegar hasta nosotros. Muchísimas gracias. En este sentido, tomamos para la relatoría de la manera específica en que nos afecta el mal gobierno en nuestros derechos humanos, específicamente es en que nos limita como personas para el acceso a los recursos y beneficios públicos que nos pertenecen. Muchas gracias por su excelente participación. Adelante, seguimos con la persona experta 2. Gracias. Aquí pues es un vínculo entre los dos, digamos, temas, malas prácticas y afectaciones de derechos. Y se relaciona mucho también con el punto 28, que es el que yo propuse por ahí anteriormente, y tiene que ver con la falta de reconocimiento por parte de los gobiernos, particularmente gobiernos locales, municipales, de reconocer y garantizar el derecho humano a la participación ciudadana. Esa es una de las principales afectaciones de derechos, el derecho humano a la participación ciudadana, que tras no garantizar la máxima participación que comentaba ahorita, la máxima difusión de los asuntos y la máxima apertura, como son las sesiones de cabildo, las discusiones en las comisiones, que ya están contempladas en la Ley de Participación Ciudadana, vemos todavía que los gobiernos locales cierran las puertas o dificultan haciendo un trámite complicado para que las personas podamos asistir y participar en estos espacios de toma de decisión. Entonces no se está garantizando de forma amplia el derecho de las personas a participar en los gobiernos de nuestros municipios, de nuestro país. Muchísimas gracias. Invitamos a las demás personas también, a las que faltan de participar, les invitamos a que nos apoyen. Es importante retomar nuestras dos preguntas generadoras. ¿Cuál es la mala práctica que permite o incentiva la corrupción en el estado de Chihuahua? Y también, ¿cómo esta mala práctica dentro del mal gobierno afecta específicamente a los derechos humanos de las personas? Recordemos que el mal gobierno se caracteriza por falta de responsabilidad, de rendición de cuentas de los poderes públicos, por falta de transparencia, por la escasa capacidad de previsión de los autores políticos. Pensemos un momento cómo todo eso me afecta a mí directamente en los derechos humanos que me pertenecen. ¿A alguien le gustaría indagar, profundizar, clarificar un poco más al respecto? Jurado 5, adelante. Sí, sobre las afectaciones a derechos humanos, si escuché bien, ¿verdad? Así es. Tiene varias afectaciones respecto, bueno, en primer lugar, hay varios derechos aquí que están en juego. En primer lugar, el derecho de acceso a la información que está establecido en el artículo 6º constitucional. Pero también otro derecho que está muy en boga, que es el derecho a saber. El derecho a saber. Por otro lado, también vemos las afectaciones al derecho a la buena administración pública. Perdón, creo que no tenía encendido mi video, pero ya, ¿verdad? Así es, sí, gracias. Bueno, entonces tenemos el derecho a la información, el derecho de las personas a la buena administración pública, también el derecho de reparación del daño,
porque en efecto el tema que nos está ocupando causan distintos daños en los procesos de producción y generación de bienes y servicios públicos. Cuando estos bienes y servicios públicos no están, digamos, completamente bien establecidos de tal forma que la persona ciudadana quede satisfecha, hay una afectación allí, por lo cual el Estado está obligado a reparar un daño, ¿no? Ese es otro derecho, el derecho a la reparación del daño. Entonces, bueno, esto es uno de los derechos que se me vienen ahorita a la mente en cuanto a las afectaciones en derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias. Hemos tocado afectaciones a derechos humanos muy importantes, como la afectación al derecho de las personas a saber, la afectación del derecho a las personas a una buena administración pública y la afectación del derecho de las personas a la reparación del daño. A continuación, escuchemos a la persona jurado 9, por favor. No le escuchamos, persona jurado 9, tiene su micrófono apagado. No le escuchamos, persona jurado 9, si gusta activar su micrófono. Bueno, parece que en este momento está como en llamada. Pasemos la voz de momento y ahorita retomamos a la persona funcionaria 10. Muchas gracias. Si me puede habilitar el video, por favor. Gracias. Gracias, moderador. Bueno, ahondar un poquito en el tema de la limitación al derecho de la participación ciudadana. En Chihuahua ya se tiene un reglamento de participación ciudadana de niñas y niños adolescentes. Y aquí ese derecho sí se está ejerciendo de manera efectiva a través del presupuesto participativo. El presupuesto participativo, pues bueno, se lleva a cabo a través de la participación de la voluntad de los ciudadanos en diversos proyectos de obra pública, seguridad pública, rescates de espacios públicos aquí en Chihuahua. El año pasado, de hecho, ya se ejercieron dentro de este proyecto de presupuesto participativo 129 millones de pesos. Actualmente, para este año y ejercerse para el 2021, se están considerando 143 millones de pesos. Entonces, nosotros consideramos que hay que fortalecer estos procesos y de participación ciudadana. Hay que fortalecerlos, hay que abonar a que sean más eficientes, más transparentes, que abonen a lo que la gente sea sus requerimientos y sus necesidades. Ahorita hay una apertura completa y se está escuchando a la ciudadanía en este sentido. Entonces sería abonar nada más a ese punto, sería fortalecer, o sería más que falta, yo considero que es un fortalecimiento, ¿no? Fortalecer el derecho a la participación de la ciudadanía. Gracias. Muchísimas gracias. Añadimos como manera específica en que afecta a los derechos humanos de las personas, como afectaciones en el derecho a la participación ciudadana. Adicionalmente, también agregamos un punto más en la relatoría, que fue el punto 34. A continuación, regresamos la voz al jurado 9, a ver si ya le podemos escuchar. Bien, si no, seguimos con la persona experta 3. Sí, y respecto a las afectaciones de derechos humanos, de hecho la CIDH sacó un informe el año pasado respecto a la relación entre corrupción y derechos humanos. Y lo que menciona es que cualquier derecho humano que ya está contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos puede ser afectado por el tema de la corrupción, porque al final de cuentas quien está garantizando los derechos humanos son los gobiernos, y la corrupción no es otra cosa más que también la desviación del orden natural que deberían tener los gobiernos. Y lo vemos hasta en cualquier ejemplo. Uno muy claro es el derecho a la salud, que pensarías que no está relacionado, pero en nuestro país hace unos años, gracias a la corrupción, hubo niños con cáncer que en lugar de recibir sus dosis de medicamentos recibieron agua. Lo mismo se puede pensar en educación, en protección, en libertad de expresión. Cualquier derecho humano que pienses, siempre habiendo una distorsión a causa de corrupción, se puede comprometer
y las personas que deberían recibir ese derecho o ese servicio, pues al final de cuentas pueden perderlo. Muchísimas gracias. Agradecemos las múltiples afectaciones a derechos humanos identificadas en este comentario, como afectaciones a la educación, a la salud, a diferentes servicios sociales. Y únicamente nada más para confirmar con todas las personas, recordemos que estamos también hablando ante un jurado ciudadano. Como sugerencia es importante que la terminología que utilicemos sea sencilla de entender para todas las personas que estamos formando parte de este ejercicio. Pasemos por favor con la persona funcionaria 7. Hola, persona funcionaria 7, ¿nos escuchas? Sí. Disculpe, Adelante. no está activado mi video. En este tema de la afectación a derechos humanos, considero con el experto que habló antes que yo, él dice que se afectan todos los derechos humanos y tiene toda la razón. Por ejemplo, por citar un ejemplo, para ahondar en ese tema, se habla un caso específico. Si una compañía constructora, por decir un caso, hace ahora sí que como se dice comúnmente, un moche a la administración, a una administración municipal, para construir un fraccionamiento fuera de donde está la prestación de servicios, o sea, alejado de la mancha urbana, pues eso afecta a las personas que van a vivir en esa colonia. Los afecta porque es más caro y más difícil prestarles servicios públicos, porque difícilmente tendrán un servicio de seguridad pública eficiente. Es decir, afecta la eficiencia también, no solo afecta el tema de la prestación de los servicios en sí, sino la eficiencia, la forma en la que se prestan esos servicios y la forma en la que las personas pueden en un momento determinado ejercer los derechos. Muchísimas gracias. Queremos escuchar a la persona jurada 4. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. El video no me lo activan todavía, ¿eh? Okay. No sale. Bueno, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Mi participación en cuanto a las afectaciones en derechos humanos, pues así para ser un poquito más específico, sería que las personas se enfrentan a juicios injustos debido a tanta corrupción que hay. Para mí eso es algo muy importante y que afecta mucho a la ciudadanía. Esa es mi participación. Muchísimas gracias. Anotamos para el punto de relatoría como una nueva mala práctica el utilizar o el incriminar a personas inocentes en actos de corrupción, ¿es correcto? Sí, está bien. Muchísimas gracias por tu participación. Incorporamos a la persona funcionaria 6. Gracias. Mi participación sería en un tema de reflexión en relación a los derechos humanos. Y básicamente sería en el tema de cómo medimos este tema en el ejercicio de los derechos humanos. Es un tema, creo que se requiere de mucho análisis y que va muy ligado a los sistemas de evaluación. Ya cómo hacemos que esta combinación entre derechos humanos y la evaluación en la eficiencia de la aplicación del recurso mida eso, o sea, estén íntimamente ligados con el ejercicio de los derechos humanos. Ejemplo, y quiero tratar de ser muy sencilla en este tema. Si hablamos del derecho a la salud versus este derecho a la salud en su evaluación, ¿cómo tendríamos que medirlo? Básicamente es desde cuánta gente tiene el acceso, luego qué calidad tiene ese acceso, cuántas personas o personal médico existe para atender, con qué calidad existe o la profesionalización con la que ejerce ese servicio. Entonces, creo que es un tema complejo el poder medir esa afectación a los derechos humanos por esta consecuencia de la corrupción, porque obviamente al existir la corrupción, pues se ve mermado
esto que acabo de decir, el acceso, la calidad, la infraestructura, todo lo que tiene que ver alrededor del ejercicio de los derechos. Gracias. Muchísimas gracias. Queremos escuchar a la persona jurado 7. Bueno, yo solamente para complementar a la opinión del funcionario 10. Ahorita comentaba del derecho a la participación ciudadana. Yo creo que hace falta fortalecer bastante el derecho o el acceso a la participación ciudadana y también promover esto en comunidades marginadas donde es pobre donde de por sí es pobre la información de la declaración de recursos. Más pobre va a ser la participación ciudadana, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, donde son localidades que están a lo mejor muy descuidadas, donde no saben cuánto se gastó, no tienen una manera de intervenir en esto ni no están capacitados para hacerlo tampoco. Muchísimas gracias. Has identificado una afectación al derecho humano fundamental, que es la desigualdad en el acceso al derecho a saber y a participar de poblaciones en la Sierra Tarahumara. A continuación, queremos escuchar a la persona experta 5. Muchas gracias otra vez. Quisiera andar un poco acerca de lo que decían mis compañeros expertos sobre las afectaciones en materia de derechos humanos. En efecto, como señaló mi compañero, se afectan a todos los derechos establecidos en la Carta Universal, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, hay derechos a los que les llamamos ya en esta generación de derechos como derechos llave, no porque sean más importantes que otros, sino porque a partir de estos se pueden tener garantía del lado de gobierno, de garantía del ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Garantía del lado del gobierno que los garantiza y ejercicio de parte de los ciudadanos que son los que lo ejercen. Este tipo de derechos, digamos, tienen una visión fundamental centrada en el ciudadano. De ahí, en el ciudadano y en sus derechos humanos, de ahí que la visión esta de gobierno y de gobierno no en términos de los 3 órdenes, sino específicamente del Poder Ejecutivo, es fundamental en la elaboración de sus planes y programas de trabajo, en términos de que deben de tener esta visión de derechos y centrado en el ciudadano para aplicar y planear y ejercer e implementar cada uno de sus planes y programas de trabajo en cualquier nivel de gobierno. Gracias. Agradecemos su participación. Igualmente, nueva cuenta, les recordamos tanto a personas expertas y grupo institucional que estamos hablando por y para las personas. Por lo tanto, es importante que nuestra comunicación sea sencilla y que no demos por hecho determinados términos que quizás para ellas sean difíciles de comprender. Gracias. La persona jurado 9, ¿ya nos escucha? Sí, adelante. Adelante, por favor, te escuchamos. Hablábamos ahí un poco sobre lo que es la afección a los derechos humanos. Entonces, dentro de lo que es la afectación, ¿verdad? La corrupción se puede dar a nivel institucional, que son grandes cantidades, o se puede dar a nivel personas con dependientes, con todo ese tipo de personas. Perdón, no escucho. ¿Me escuchan? Te escuchamos, gracias. Adelante. Entonces, yo diría que también una buena forma de mejorar esto sería a través de mecanismos fáciles para poder tener una denuncia abierta. Y ya sea nosotros ciudadanos o diferentes, quien se entere, ¿verdad?, podría denunciar de una manera fácil y rápida para poder avanzar. Que en cierta forma frenaría un poco, ¿verdad?, lo que es pues, la corrupción. Esa es mi participación. Discúlpame. Muchísimas gracias. Incorporamos este nuevo aspecto muy importante que es acerca pues, del derecho a garantizar la protección de la persona denunciante. Muchas gracias. Escuchemos por favor a la persona funcionaria 10. Muchas gracias, moderador. Bueno, ahondar un poquito aquí en el tema de la afectación a los derechos humanos.
precisar que aquí en Chihuahua existen mecanismos y procedimientos para tutelar precisamente o evitar estas transgresiones a los derechos humanos. Hay áreas específicas en las cuales se han atendido esas presuntas violaciones, pero aún más allá se ha llevado a cabo la reparación del daño, que es una obligación que tenemos nosotros como funcionarios públicos. Entonces, aquí en Chihuahua se ha respetado los procedimientos establecidos, se están llevando de acuerdo a las recomendaciones que en su caso establece la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos, y se están estableciendo acuerdos reparatorios, precisamente, se han establecido diversos acuerdos reparatorios en asuntos trascendentales para dar atención a las víctimas que fueron afectadas en sus derechos, incluidas los pagos correspondientes, los pagos en número correspondientes. Y todas estos resarcimientos son lógicamente supervisadas y verificadas por el órgano interno de control. Entonces, sí hay procedimientos, hay lineamientos para llevarlos a cabo, y a lo mejor sí es ahondar en su fortalecimiento y para su correcta verificación y aplicación. Muchas gracias. Antes de retomar con las personas que están en fila, quiero recordarles que estamos en nuestros últimos 5 minutos, es nuestra ronda final, por si alguien más tiene algo que aclarar, clarificar, etcétera. Este es el momento de levantar la mano. Continuamos con la persona experta 4. Gracias, buenas tardes. Pues uno de los temas del eje 2 es la mejora regulatoria. Y quisiera agregar precisamente dentro de estos puntos la falta de armonización de la ley de mejora regulatoria del estado de Chihuahua. Es decir, sabemos que hay una política de mejora regulatoria o simplificación administrativa a nivel nacional que establece la ley de mejora regulatoria. Esta entró en vigor el 18 de mayo del 2018 y establece dentro de sus artículos transitorios un año para que los congresos locales, en particular del Congreso de Estado de Chihuahua, armonicen la ley, es decir, emitan una nueva ley de mejora regulatoria. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho, y es un tema bastante importante porque implica dos obligaciones esenciales: que nos facilite a todos los ciudadanos realizar los trámites y la obtención de servicios a través de portales electrónicos, es decir, que implemente un funcionamiento del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios. Entonces, considero que es importante, dado que este tema se relaciona precisamente con el aspecto de combate a la corrupción. Gracias. Gracias. Su punto fue incorporado o adicionado en el tema que ya teníamos de mejora regulatoria, fue robustecido. Queremos escuchar a la persona jurado 10, por favor. Persona jurado 10, ¿no le escuchamos? ¿Tiene su micrófono apagado? Si quiere participar. Mismo, funcionario 10. Jurado 10, adelante. No sé si sea yo, adelante. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, adelante. Bueno, más que nada, buenas tardes a todos. Mi tema principalmente sobre derechos humanos lo estoy manejando yo porque precisamente fui afectada en mi trabajo. Estaba trabajando para la Policía Estatal, ¿sí? Y fui afectada totalmente en mis derechos humanos, en la salud. Fui despedida y sin ningún derecho a nada. Entonces sí se me hace un tema muy importante para que nos puedan escuchar los gobiernos todas estas afectaciones que tenemos, ¿sí? Soy madre de 4 hijos, entonces se nos pone muy difícil cuando nos preparamos para algún trabajo y de pronto somos destituidos sin ningún derecho a nada. Entonces sí es importante retomar este tipo de temas y que sepa la ciudadanía que tenemos pues este tipo de pequeños momentos o lo que sepa para realmente decir lo que sentimos, que sí somos escuchados. Entonces, pues más que nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias a ti por tu valiosa aportación. Es muy importante la afectación a los derechos humanos que nos acabas de referir.
como la falta de protección y la falta de, o cómo evidenciar, ¿no?, que existen víctimas de actos de corrupción dentro de instancias gubernamentales. Y pues te agradecemos mucho, así como la falta de protección dentro de estas instancias. Así ha quedado establecido en la relatoría, si te parece correcto. Gracias, sí, claro que sí. Muy amable por escuchar, gracias. Gracias a ti por hablar. Bueno, lamentablemente nos quedan 5 minutos ya para cerrar. Digo lamentablemente porque sus aportaciones realmente han enriquecido muchísimo este tema sobre identificar la problemática del mal gobierno en el aparato estatal aquí en el estado. Y quiero comentarles como a forma de cierre, bueno, finalmente ya, si gusta un comentario final la persona funcionaria 10, muy breve, para poder que todas podamos ya concluir. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Atendiendo al tema del experto, la falta de legislación en materia de mejora regulatoria. Aquí en Chihuahua ya hemos dado cumplimiento a la Ley General de Mejora Regulatoria. Ya establecimos, se aprobó un reglamento municipal de mejora regulatoria aquí en el municipio. Contamos con un reglamento de uso de medios electrónicos o firma electrónica. Ya constituimos también el Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria, Consejo Técnico de Mejora Regulatoria y una unidad municipal de mejora regulatoria. Entonces, esto nos ha facilitado llevar a cabo la aplicación de diversas herramientas de mejora regulatoria precisamente para evitar la corrupción y hacer más eficientes y transparentes los servicios. Gracias. Perdón, una disculpa, le tengo que interrumpir. Únicamente para cerrar con la persona jurado 5 y jurado 1 posteriormente. Gracias. Perdón. No se preocupe. Jurado 5, ¿nos escuchas? Persona jurado 1. Pues le puedo andar más en el tema, si no van a hablar, ¿eh? No, pido una disculpa, pero bueno, si ya nadie más tiene la palabra, ya estamos por concluir. Por concluir en este tema, quiero comentarles que la relatoría del día de hoy va a ser enviada a sus correos electrónicos para que podamos meditar y repensar todas las propuestas que se han vertido en esta sesión tan valiosa y significativa. Para la sesión de la siguiente semana, que es en el mismo día y en el mismo horario, podamos retomar y profundizar más aún en estos temas centrales. También agradecemos pues el fortalecimiento de todo este pensamiento crítico de las personas juradas ciudadanas, que también puedan analizar y pensar un poco en qué es ese aspecto donde quieren más exactitud, más análisis, para poder debatirlo en la sesión de la siguiente semana. Adicionalmente, también agradecemos a todas las personas observadoras que nos forman parte también de la transparencia de este ejercicio, y también a las personas que desde su casa nos han estado visualizando a través de las redes sociales. Agradecemos a todas su participación y pues me despido de ustedes sin más por el momento, agradeciéndoles y deseándoles que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.